la bendiga. Entonces vamos a ver la segunda parte de Números capítulo 20, ¿ya? Y esta segunda parte tiene por título El comienzo de la última etapa del viaje a Canaán, la petición de pasar por Edom. Vamos a ver del capítulo 14 al 17. Embajadores del rey de Edom. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cádiz diciendo: Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido como nuestros padres. Descendieron a Egipto y estuvieron en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron. Y a nuestros padres, ¿no es cierto? Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranzas, ni por viñas, ni beberemos agua de pozo por el camino real. Iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Le están pidiendo permiso al rey de Edom para pasar por sus tierras, ¿cierto? Ellos van de regreso. Envió Moisés embajadores, hermanos, al rey de Edom, desde Cádiz. Había pasado mucho tiempo desde que Israel se negó a entrar en Canaán por fe, en el capítulo 14. Ahora estaban listos para acercarse a Canaán como nunca antes, yendo desde Cádiz a través de Edom hasta Canaán. Esta sección de números 20 nos lleva a la quinta de las 5 etapas del viaje de éxodo de Israel, hermano. Es la quinta etapa del viaje de Israel, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida. La quinta etapa. Primera etapa, desde Egipto hasta el monte Sinaí, ¿ya? En Éxodo 12:31 y del 18 al 27, esto lo vimos. Segunda etapa, la estancia en el monte Sinaí. Tercera etapa, el primer acercamiento a la tierra prometida, comenzando en el monte Sinaí, pero siendo abortado en Cádiz con la negativa a entrar en la tierra prometida por fe, ¿no es cierto? Esto lo vimos en el número 10, 11, versículo 11, 14, 15. Cuarta etapa, los 38 años de vagar por el desierto hasta que murió la generación de incrédulos. Acordémonos que Dios, por negarse a entrar, ¿no es cierto?, solamente echaron unos pocos y el resto los mandó al desierto y iban a morir en el desierto. Muchos, sin excepción. Quinta etapa, el segundo y último acercamiento a la tierra prometida, ¿cierto?, en el capítulo que estamos. Así dice Israel, tu hermano. La nación de Israel es hermana de la nación de Edom, porque el patriarca Israel, también conocido como Jacob, fue hermano de Esaú, también conocido como Edom, como se relata en Génesis 25, ¿no es cierto?, versículo 19 al 34. Esta petición estaba redactada en forma de una carta diplomática, hermano, que se ajustaba estrechamente a las convenciones de la práctica escriba, ¿ya?, a los escribas orientales. Tú has sabido, le dice, todo el trabajo. Su correspondencia con el líder de Don Moisés esperaba que conociera la historia general del tiempo de Israel en Egipto y su liberación. También esperaba Moisés algo que Jehová, del ángel de Jehová, que los acompañaba y de la gran fidelidad de Dios hacia Israel. Una de las razones por la que Dios liberó
dirigió a Israel y proveyó fue para glorificarse ante las naciones. Ese era el motivo, ¿no es cierto?, que Dios acompañaba a Israel, además de que era su pueblo, ¿no es cierto?, el pueblo creado por él. Te rogamos que pasemos por tu tierra. ¿Qué hacía Moisés? Moisés pedía permiso, hermanos, para pasar por la tierra de Edom, ubicada en el lado oriental de la parte sur del río Jordán y el Mar Muerto. Israel no esperaba ninguna provisión de los edomitas, porque Dios proveía para todas sus necesidades. El paso por Edom indica una nueva estrategia. Cuando llegaron a Cádiz, 38 años antes, parecía que su plan de ataque era marchar hacia el norte a través de la tierra de Canaán, conquistando en la medida en que avanzaran. Pero los acontecimientos de los malos informes de los espías, no nos olvidemos que los espías llegaron con informes falsos, ¿no es cierto?, y la rebelión del pueblo contra el Señor, cambiaron todo esto. Esta vez el plan parece ser de rodear el sur de la tierra, atravesar el sur de Transjordania y luego irrumpir en la tierra desde el este. ¿Ya? El camino real era la ruta comercial que unía Damasco, Egipto, Arabia y las tierras intermedias. Pero ¿qué pasa? Que los edomitas le niegan el paso a los israelitas. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mi ganado daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su tierra y territorio. Se desvió Israel de él. No pasarás por mi país, le dijo Edom. De otra manera saldré contra ti armado. ¿Ya? Esta fue una negativa innecesaria. A Edom no le habría costado nada, hermano, y habría sido un auténtico gesto de buena voluntad. Pero los edomitas, tal vez por sospecha o miedo, se negaron. Aunque todo rey, hermano, tiene derecho a negar el paso a través de su territorio a cualquier extranjero, en un caso como este, y en una época en la que las emigraciones eran frecuentes y universalmente permitidas, fue un tanto de crueldad, como opresión, que negar el paso, ¿no es cierto?, a una multitud comparativamente desarmada e inofensiva, porque los israelitas iban desarmados, que eran todos sus parientes cercanos, además, eran todos parientes cercanos de Edom. Se desvió Israel de él. Esta negativa, hermano, hizo que el viaje de los hijos de Israel fuera mucho más desalentador y peligroso. Pero no parece haber constancia de que Dios castigara a Edom por este pecado. No aparece. De hecho, a Israel se le ordenó tratar a los edomitas como a una nación hermana, en Deuteronomio 23, versículo 7. Aquí Dios mostró, hermano, a través de Israel, cómo dejar el juicio de aquellos que nos lastiman al Señor. Que el Señor juzgue a los que nos lastiman. Y cómo amar a aquellos que han actuado como enemigos contra nosotros, incluso si son hermanos. Llegamos a la muerte de Aarón. La preparación para la muerte de Aarón. Aarón ya avanzada de edad, ¿no es cierto?, llegando a Cádiz,
está grave. Partiendo de Cade los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebelde a mis mandamientos en las aguas de rencilla, que fue cuando Moisés, ¿no es cierto?, el Señor le dijo que le hablara a la roca, y Moisés levantó la vara y la golpeó 2 veces. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. En ese monte, ¿no es cierto?, en el monte Hor, ¿no es cierto?, iba a morir después que Moisés lo preparara para partir. Y ahí se reuniría con su pueblo, porque allí moriría. Y partiendo de Cade los hijos de Israel, ¿no es cierto?, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, juntos. Con el versículo 14, hermano, es otro marcador que indica la etapa final del viaje de Israel en el desierto. Número 33-38 dice que esto sucedió en el 40º año después de que Israel salió de Egipto. Los 40 años. Hay poco registro de lo que sucedió, hermano, estos años. La historia de este periodo está resumida en solo 5 capítulos y medio, mientras que el único año que transcurrieron en el monte Sinaí ocupa casi 50 capítulos. Esto fue para demostrar que estos años fueron infructíferos, fueron tiempo perdido. Lo único significativo que se narra es la muerte de la generación de la incredulidad, de aquellos que no quisieron entrar a la tierra prometida. Durante esos 38 años, hermano, hubo mucho movimiento, pero ningún progreso. Nuestro caminar con Dios, hermanos, puede ser de la misma manera. La mayor parte de la estadía en el desierto se deja sin registro. Esto puede ser deliberado por parte de Moisés. Es como si el tiempo de esta estancia fuera un tiempo que realmente no contara en la historia de salvación. Debido a que Israel se había rebelado, su vida se desperdicia desde entonces, y solo ahora, después de tanto tiempo y después de tanto sufrimiento, Israel se encontraba en condiciones de reanudar la marcha que se suspendió en Cádiz. Así, hermano, es con las iglesias que han llegado a cierto punto y luego se rebelan contra la voz de Dios. Su historia se desperdicia, existen, pero apenas sobreviven ciertamente. Hay algún movimiento en ellos, pero no tienen un objetivo definido, no conduce a ninguna parte. Simplemente, hermano, terminan en el mismo lugar todo el tiempo. Solo después de mucho tiempo, Dios se apiada de ellos, se encuentran de nuevo en condiciones de empezar. Incluso así sucede con las personas que siguen resueltamente cuando se les llama, se gastan y se desperdician en un movimiento de idea de vuelta que no es progreso. Después de muchos años, quizás después de toda una vida de vagar por lugares secos, hermano, se encuentra una vez más en el mismo punto al que había llegado antes, y ni un paso más cerca de la gloria de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, avanzar y no retroceder ni estancarnos.
Tenemos un camino que nos mostró Cristo, ese es el camino, es la verdad y la vida. Y ese es el camino que permanentemente debemos seguir, estar con Cristo, tener a Cristo en nosotros, vivir con Cristo. Él es nuestro blanco perfecto. Aarón será reunido, dice Dios, con su pueblo, pues no entrará en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos eran los guías cuando el pueblo se rebeló y no quiso entrar a la tierra prometida. María ya había muerto en el versículo 1. A Moisés se le dijo que moriría antes de entrar a Canaán. O sea, ni Moisés, hermano, que guió al pueblo durante los 40 años, iba a poder entrar en la tierra prometida. Ahora Aarón se entera de que él también morirá pronto y no entrará en la tierra prometida. A Aarón se le dio el don del tiempo y la conciencia para prepararse para su muerte. Se le dijo que iba a morir para que se preparara para su muerte. Iba a ser reunido a su pueblo. Esta es la frase usual para describir la muerte de un hombre justo en una edad madura. Se utiliza en los casos de Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y Moisés. La frase es más que una figura retórica, pues, hermano, describe una convicción central del Antiguo Testamento sobre la vida después de la muerte, que el Seol, el lugar de los muertos, las personas que se reunirán con otros miembros de su familia. Y vemos en el capítulo 20, desde el versículo 27-29, Aarón ya en el monte Or, Moisés con él, ¿no es cierto?, hizo como Jehová le mandó. Subieron al monte a la vista de toda la congregación y Moisés, cumpliendo lo que Dios le había ordenado, ¿no es cierto?, desnudó a Aarón de su vestidura y se la vistió a Eleazar, su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte y Moisés y Eleazar descendieron del monte y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y la vistió a Eleazar, su hijo. Este, hermano, fue una transición importante del primer sumo sacerdote de Israel, que era Aarón, a su hijo, ¿ya? Le transfería el sumo sacerdocio a su hijo, su sucesor, Eleazar. Ahora Eleazar usaba las vestiduras sacerdotales para gloria y belleza. El hombre murió, pero el sacerdocio, junto con su acceso a Dios y su relación con Él, continuó. Ninguna relación con Dios en Israel debía depender de Aarón, sino del sumo sacerdote, quien quiera que fuese. En Jesús el Mesías, Dios se ha asegurado de que siempre haya un sumo sacerdote para nosotros, hermanos. Y no necesitamos depender de ningún hombre para nuestra relación con Dios. Esa es la gran virtud, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros los cristianos, la gracia por el sacrificio de Cristo en la cruz. No dependemos de ningún hombre para relacionarnos con Dios, sino directamente a través de Jesucristo. Si un sacerdote nunca muere, entonces su sacerdocio permanece para siempre. Y el sacerdocio de Jesús permanece, hermanos, para siempre. Aarón murió allí en la cumbre del monte. Aarón fue una figura grande, hermano, pero compleja. Incluso más que María, la hermana. Dios lo utilizó poderosamente como compañero de Moisés para iniciar el sacerdocio y para suplicar
junto a Moisés por el pueblo, ¿cierto? Al mismo tiempo, jugó un papel decisivo en la escandalosa idolatría del becerro de oro. Acuérdense que él construyó el becerro de oro a los pies del monte Sinaí, ¿no es cierto? Mientras Moisés subía a buscar las tablas de la ley en Éxodo 30, capítulo 32. Y en desafiar a la autoridad de Moisés junto con su hermana María, ¿no es cierto? En el capítulo 12 de Números, ¿no? Cuando murmuraron de Moisés y María fue castigada, ¿no es cierto?, con lepra. Entre otras cosas, la vida de Aarón nos muestra que el cargo es más importante que el hombre mismo. El sacerdocio es más importante que el sacerdote. Eso es lo que nos demuestra lo que sucedió con Aarón. El hombre no siempre fue digno de respeto, pero Aarón, el sumo sacerdote, siempre fue digno de honor. Recibía los honores, pero no el respeto. Tanto Aarón como Moisés, hermanos, fueron enterrados en montañas que dominaban la tierra de Canaán. María fue enterrada en un oasis de Cádiz. Probablemente murieron todos en el mismo periodo de 12 meses. Moisés y Eleazar descendieron del monte porque el fallecimiento de Aarón fue un hito importante en la historia de Israel, hermano. El sumo sacerdote murió, pero la institución del sacerdocio continuaría a través de los descendientes de Aarón hasta que se cumplieran en Jesús el Mesías, en Hebreos 2:17 y 3:1. Y en el pueblo de Jesús, cuando Moisés y Eleazar regresaron solos al campamento, y Eleazar portaba las vestiduras de sumo sacerdote de su padre, todo Israel supo que Aarón había muerto y que su hijo era el nuevo sacerdote. Moisés, que representaba la ley, no pudo guiarlos a la tierra prometida. María, que representaba a los profetas, no pudo guiarlos a la tierra prometida. Aarón, que representaba el sacerdocio, tampoco pudo guiarlos a la tierra prometida. Solo Josué, es decir, Jesús, podía conducirlos a la tierra prometida por Dios. Hermano, vemos como un pueblo creado por Dios, guiado por Dios, guardado por Dios, protegido por Dios, pero desobediente, pierde, ¿no es cierto?, la posibilidad de la tierra prometida y la salvación por ser extremadamente porfiados e incrédulos. Ellos confiaban en sus propias fuerzas, cuando Dios les prometió que Él les iba a entregar la tierra prometida. Pero los espías que subieron, ¿no es cierto?, a Canaán, llegaron con noticias falsas. Y el pueblo le creyó a los profetas y no le creyó a Dios. Que no sea ese el problema que tengamos nosotros, ¿no? Nosotros debemos creer en Dios y creerle a Dios, que es lo importante. Creer en Dios, todos, muchos, la mayoría dice creer en Dios. Pero la pregunta es, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos lo que Dios nos tiene prometido? ¿Creemos en que Cristo murió para salvarnos del pecado? ¿Creemos que Dios entregó a su Hijo para salvar y darle la oportunidad a los gentiles, ¿no es cierto?, de tener salvación? Eso es lo que tenemos que estar preocupados. Cristo tiene que ser nuestro guía, nuestro camino,
nuestro pensar todo el día. ¿Por qué nos regala, ¿no es cierto?, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Él nos regaló. Nos hizo un regalo. Nos regaló el Espíritu Santo, hermano. La tercera persona de la Trinidad, esa vive en nosotros una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Pero tenemos que permanecer en Cristo para que ese Espíritu viva en nosotros y nos redarguya de pecado, para que nos diga cuándo nos estamos equivocando, para que nos guíe, ¿ya? Y para que nos muestre a Cristo en forma permanente, para que nos recuerde que Cristo vive en nosotros, así como el Espíritu Santo vive en nosotros. Cristo vive con nosotros porque Él es el Espíritu. Hermanos, que Dios los bendiga. Espero que todo sea para edificación y que cada día conozcamos un poquito más del pasado del pueblo de Israel y también conozcamos desde el principio la vida de Jesús, cómo se gesta, ¿no es cierto?, la llegada de Cristo a morir por nosotros, a derramar su sangre en esa cruz, esa sangre preciosa, porque fue su sangre la que Él ofreció, no la sangre de un animal. Él se ofreció en sacrificio por nosotros. Por nosotros se hizo maldición, porque la palabra dice que maldito es el que colgado en una cruz en el camino. Cristo se hizo maldición por nosotros, porque nosotros éramos malditos por el pecado. Y Él asumió ese sacrificio, asumió esa maldición por salvarnos a nosotros. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar fiel a este Cristo maravilloso que lo ha dado todo por nosotros, hermano? Hermano, que Dios los bendiga. Los micrófonos abiertos, si alguien quiere decir algo.